Radio Meliponia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Armando, soy originario del pueblo de San Lucas, Tolimán, la cual estoy viviendo en una comunidad del área rural donde el pueblo se llama Santa Cruz Quixayá. Estamos justamente colindando el departamento Suchitepeques con el departamento de Sololá. Entonces el pueblo donde yo vivo es templado, ni es calor ni es frío, y el clima es bastante engañoso porque hay momentos donde recibimos aire calor de la costa y recibimos aire frío de la parte del altiplano. Quisiera hablarles un poco sobre la comunidad donde vengo. Quixayá, en el idioma cachiquel maya, se pronuncia Cuxá, Cush, que es corazón, y Ya, que es agua. Entonces se llama Corazón del Agua. El pueblo, nuestros padres y nuestros abuelos son nativos de la comunidad del pueblo de Sololá, pero fueron migrantes a llegar al pueblo de la finca que se llama Las Ermitas. Ellos viajaron para ganar el sustento de cada día y poder generar como una economía comunitaria, pero trabajaron en esa finca donde fueron explotados mucho tiempo porque la finca era monocultivo, era únicamente producción de caña y café. Entonces nuestros abuelos y nuestros padres vivían en esa finca cosechando la caña y el café, donde fueron explotados durante mucho tiempo, cosechando la caña como a la 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana, cosechando la caña para llevarlo al trapiche y así generar su propio ingreso familiar. La comunidad tuvo una gran historia muy triste porque fueron explotados por el finquero, y la cual durante mucho tiempo toda su energía, todo su tiempo de vivir, ellos terminaron como explotados. Pero llegó un momento donde la comunidad pudieron independizarse del patrón y desde esa finca, y lograron negociar el terreno. Ellos lograron negociar el terreno y empezaron como a independizarse de esta finca, la cual hoy ya no dependen de esta finca, ya no están explotados, tampoco han sido como esclavos. Hoy es una comunidad muy organizada, están libres, ya no explotación, ellos viven de su propia economía comunitaria. En el año, hace 42 años atrás, la comunidad fue como creando su propia organización comunitaria, y la cual lograron la diversificación de esta idea que era monocultivo. Después de que era producción de caña y café, fueron terminando la idea del monocultivo y empezaron a diversificar. Quixayá hoy cuenta con un sistema de agricultura bastante diversa, con 3 diferentes microclimas. Les decía que Quixayá en cachiquel maya es el corazón del agua, y existe 2 kilómetros de producción de acuacultura, y también la parte de diversificación, que es la parte húmeda donde tenemos los productos y las plantas temporal, y luego la parte seca, que es donde tenemos la producción de cultivo, árboles frutales y árboles madurables. Nuestros jóvenes empezaron a tener otros pensamientos, otras ideas, porque como nuestros padres y nuestros abuelos vivieron esa explotación y esa esclavitud, entonces nuestros papás dijeron que teníamos que como estudiar, tener un nivel de formación académica, con la idea de que nosotros podemos llegar a tener una escolaridad un poco alto, y luego llegar a ir a una empresa para poder estar en una oficina con una computadora, ganar un poco salario,
Entonces eso fue como inculcar a los jóvenes, pero la cual se estaba perdiendo como ese conocimiento ancestral, esas técnicas de agricultura, se estaba perdiendo también las semillas nativas que existen en el pueblo. Entonces los abuelos fueron como nuestros primeros maestros en llevarnos para la conexión de aprender de la agricultura ancestral, pero también hubo una etapa de cambio donde queríamos viajar a la ciudad y emigrar para ganar un poco más de dinero. En este cambio que inició, es como también abandonar los conocimientos y perder esa riqueza que existe en el pueblo, la cual tuvimos que organizarnos como un grupo de jóvenes para poder capturar y recuperar todavía esa energía y luego convertirla en nuevas alternativas para crear como un modelo de autosostenibilidad para las familias y así mejorar la economía comunitaria para que nuestros jóvenes no tengan necesidad de emigrar y viajar a otros lugares del mundo ni del pueblo donde vivimos. Porque Quixayá tiene ahora una gran riqueza en recurso agroecológico, con su medio ambiente, con su conservación. Entonces existe como un modelo de poder generar economía comunitaria que está ahí, pero no había como esa iniciativa cómo poder hacerla y generar economía. Ellos tenían el sistema Milpa hace muchos años porque la palabra permacultura era como una palabra técnica que llegó con nosotros, pero entendiendo bien que la permacultura, los abuelos con sus agriculturas ancestral, con su conocimiento, ellos la permacultura lo venían practicando durante muchos años atrás, la cual ellos implementaban un sistema milpa donde incorporaban la milpa, el frijol, las calabazas, muchos vegetales, la cual llegaban hasta tener 87 variedades, hasta 112 variedades de planta en un solo terreno, y ellos producían su comida en abundancia en un solo espacio. Los abuelos, con esta técnica de utilizar el conocimiento sin productos químicos, ellos cosechaban como 8 sacos de maíz, pero al mismo tiempo cosechaban frijol y cosechaban calabazas y tenían sus vegetales que también introducían. Entonces ellos cosechaban bastante en este sistema. Estas prácticas fueron como perdiéndose porque las ideas de los jóvenes no fue bastante interesante de seguir con esas iniciativas. Yo actualmente que me he dedicado a la agricultura, empecé a rescatar y crear otro modelo del mismo que los abuelos estaban haciendo y llegué a tener como en una fracción de terreno con el sistema Milpa 42 variedades de plantas. Hoy en Quixayá tenemos 14 granjas con diferentes diseños, que la cual nosotros le llamamos un CEPAFAMI, que significa Centro de Permacultura Familiar. Entonces todo este modelo estamos generando economía familiar y que cada quien se inspire conectado con la naturaleza y que genera su propio ingreso económico para la familia. Queriendo y también invitando a los jóvenes para que podamos regresar atrás en capturar estas energías de los abuelos y esos conocimientos, porque en cada pueblo existe esa riqueza de nuestros abuelos, existe esa formación de nuestros abuelos. Pero muchas veces nos hemos como alejado de estos conocimientos ancestral y enfocarnos a otras iniciativas por querer buscar una economía diferente. Entonces estoy viajando en las comunidades donde yo puedo compartir este conocimiento y motivar a los jóvenes para que podamos regresar, capturar estas energías porque existe riqueza en nuestro pueblo y construir una comunidad con un sentir de armonía, de convivencia y con un sentir de poder crear nuestra alimentación sana y una conexión con mucho entusiasmo y energía.
En nuestro país ingresó los productos químicos, que la cual ha estado como metiendo malas ideas en la mente de las familias por su promoción, su publicidad, decir de que este fertilizante químico pueda mejorar el cultivo, pueda mejorar nuestra comida, la cual fue como una parte que también un cambio que se dio y se está dando a que facilita la producción. Si tú siembras tu maíz nativo, tu maíz criollo, acá tienes un periodo de 7 a 8 meses para que tú cosechas tu maíz. Pero viene la empresa Bayer y te dice, si tú compras un maíz transgénico, es más acelerado, en 3 meses, 4 meses tú tienes tu producción. Pero eso significa que tú tienes que, para esa semilla transgénica, tienes que invertir más fertilizante, más insecticida, más fungicida y más producto químico, que la cual vas a hacer una inversión que genera gastos y tu comida es dañino para tu salud, porque automáticamente te estás matando vos mismo. Pero si utilizamos las semillas nativas, tiene una trayectoria de 8 meses, pero que también nuestros suelos se están deteriorando por mucho producto químico en todo el mundo, en nuestras comunidades. Entonces, pero tenemos riqueza, por eso yo les digo, nuestros abuelos tienen esa riqueza del conocimiento, el saber, que podemos rescatar y poder involucrar a crear nuestro propio abono orgánico, nuestra insecticida, nuestra fungicida natural, que no pueda alterar nuestro ecosistema y que es amigable al medio ambiente. Los abuelos en el pueblo donde yo vivo, ellos tienen como esa mente, si cortas un árbol para que puedas llevar a casa, para que tengas leña, pero también ellos siembran 20, 30 árboles más. Entonces ellos tienen derecho a cosechar un árbol, pero también ellos siembran, recuperan como 10 veces más de ese árbol que están botando. Teniendo ese sistema y esta mentalidad, estamos como apoyando a que nuestros suelos sigan con esta virginidad de tener un suelo fértil y también un suelo bastante amigable también con las demás plantas, y que también no tengamos problemas de erosión, o sea, que nuestros suelos se vayan terminando poco a poco, porque podemos sufrir cualquier derrumbe, cualquier desastre, y es más, estamos como acabando el ecosistema, porque estamos haciendo que si vamos a botar árboles, estamos como alejando a los pájaros, a los insectos, a todos los animales que viven en esta área. Ellos tienen que emigrar, entonces siempre va a tener efectos secundarios con nuestras malas iniciativas. El lago está cada día, durante miles de años ha estado existiendo el lago, entonces el lago siempre se adapta a los cambios climáticos y va a estar siempre en generación. Es más fácil que nosotros como seres humanos nos desaparecemos de este lago, y el lago va a mejorar más rápido su ecosistema, su ambiente, porque la naturaleza tiene sus cambios más fácil. Hoy que no tenemos mucho movimiento en lancha y no hay mucho movimiento en personas, yo que he estado estos días acá en esta cuenca del lago, he visto y he escuchado que hay más pájaro, hay más sonido de animales. Entonces creo que ha sido como una parte de recuperación, que los pájaros han estado llegando más cerca ahora. Pero si nosotros vamos a seguir utilizando productos químicos y vamos a botar árboles, siempre vamos a tener problemas. Que todos estos productos químicos llegan al lago. Es por eso que existen cambios del lago, como la cianobacteria, porque nosotros mismos somos los que estamos causando este daño para nuestro lago. Los abuelos siempre utilizaban las terrazas vivas, generaban contornos, nunca ellos han sembrado árboles lineales, siempre han sembrado como en curva a nivel, y si es una pendiente, es un terreno que está con una pendiente inclinación como
de 60, 65 de inclinación. Ellos lo que prefieren es dejar que el bosque crezca y que genera como otro ambiente para que las plantas, los animales puedan llegar y vivir en armonía. Si yo estoy invitando a todas las personas quienes ven este video a que podemos luchar juntos para combatir la idea del monocultivo, porque esto es un problema, porque hay familias que siembran como 10 cuerdas de maíz y como la semilla es transgénica, entonces no necesita árboles, necesita sol. Entonces, como combatir el monocultivo, que le apostamos a la diversidad. Si todos diversificamos, creo que el ecosistema va a tener cambios bastante rápidos a favor de la naturaleza. Y cómo no alejarnos de los productos químicos y empezar a utilizar plantas medicinales, poder utilizar hierbas que puedan beneficiar para la salud de nuestra familia. Y asimismo generar como una armonía amigable a la naturaleza y la convivencia del ser humano. Toda la cuenca del lago es hermosa. Lo que tenemos que seguir haciendo es evitar erosión, no talar árboles. En vez de talar, mejor ir plantando más y luchar de no usar pesticida, insecticida químico para que podamos ir conservando la cuenca del lago. Yo he estado visitando algunos chaleteros acá porque llegan personas de otros países y llegan a tener un fracción de terreno que está a la orilla del lago, pero ellos quieren tener como el lago libre y están terminando lo que es la ninfa, están terminando el tul y ellos quieren como un espacio para ir a nadar y disfrutar del lago, pero también nunca han pensado de que al liquidar la ninfa y el liquidar o cortar el tul, están terminando el ecosistema de la parte acuática del lago. Yo he estado viendo que estos lugares donde hay mucha ninfa, mucho tul, es donde muchas especies que viven en el lago llegan a reproducirse y puedan vivir en armonía, porque casi la mayoría de toda la cuenca del lago ya no existe como un ecosistema acuática con plantas, porque las están terminando. Sí, a toda la gente del mundo que ven también este video, decirles de que el pueblo donde yo vengo es una escuela de formación, la cual es un proyecto con un sentir comunitario, es científica, educativa y común de organización comunitaria, la cual es como un ejemplo para que podamos crearla en conservación a la que es los ecosistemas y la flora y la fauna. Mateo Chivares.